Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los presentes, a todos los asistentes. Muchas gracias. Me gustaría que por lo menos mientras empieza la presentación, le diéramos la bienvenida, como cada jueves, además de los asistentes, a nuestro amigo Gerardo Ingram, Tlacuilo. Tal. Buenas noches. Muchas ¿Qué tal gracias por todos? acompañarnos otra vez. Un placer. Israel Ilhuicaya, Temastiani, Tlacuilo también. Gracias, Israel. Y ahorita también a nuestro hermano y maestro también, César Morlán Valle, en esta ponencia magistral que precisamente nos trae una información inédita. No podemos esperar más para darlo a conocer. Esto se tiene que saber de una forma inmediata. Y para seguirnos maravillando de cómo el orden cósmico, reflejado precisamente y tomado en cuenta incluso en este caso como un factor determinante en la fundación y el levantamiento de las ciudades en Mesoamérica. Entonces, me permito entonces cederle la palabra y pues ya está compartiendo la pantalla a nuestro hermano César Morlán, pues para que empiece con esta ponencia, con una información que hasta el momento es inédita, no ha estado impresa o publicada en algún otro lugar, y pues vamos a tener la primicia aquí en este Calmeca Calendárico. Muchas gracias. Adelante, César. Gracias, Gastón. Bueno, hay algunas cosas que sí son de recién descubrimiento, pero otras ya son muy conocidas. Este, pues muy contentos, como siempre, de presentar esta información, como cada jueves, como siempre lo decimos, es un esfuerzo de un equipo que tratamos de estar a la vanguardia en las investigaciones, en estar haciendo nuevos contenidos, pues que nos la pasamos buscando cosas nuevas, nuevos avances, y claro que sí, siempre basándonos en los estudios de otras personas. Estamos, como decían por ahí, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Porque sin ellos no podríamos hacer muchas cosas. Entonces, pues estamos muy contentos, como siempre, cada jueves de presentar cosas diferentes, cosas a través de lo que es pues este mecanismo cronontológico que conocemos como calendario mexica, calendario náhuatl o calendario de Anáhuac, algunos le llaman así. Entonces, cada vez que uno encuentra cosas y la verdad es que se queda uno sorprendido pues, de tanta elegancia, de la sencillez a veces, que refleja tanta inteligencia. Y pues yo en lo personal me quedo muy sorprendido de encontrar cosas pues recurrentemente. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, eso significa de que estamos usando el mecanismo correcto, porque siempre estamos encontrando cosas y cosas y cosas y tratando de explicar, ¿no? Este gran rompecabezas que es toda la historia fragmentada de Anáhuac, toda la historia fragmentada sobre todo del calendario, que a veces, aunque sabemos que hay cosas que se contradicen, las fuentes o que para una misma fecha distintas fuentes dicen distintas cosas, pero pues poco a poco se va armando este calendario y entonces cada vez que encontramos algo vamos aumentándolo y vamos sentando más todo este rompecabezas que es toda la historia fragmentada de Anáhuac. Y por eso es que me siento muy contento de que pues justamente en esta semana, la semana pasada y entre esta semana estuve haciendo algunos cálculos y encontré cosas ahí que de hecho ya publiqué ahí en Facebook, algunas cosas sobre todo del Templo Mayor, ahora que está tan de moda con todo lo que es la próxima 500 años de la caída de Tenochtitlan, de la entrega de Tenochtitlan, y pues para también para la fundación en algunos años más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco que no tiene que ver tanto con fechas de Anáhuac, pero sí realmente tiene que ver con todo lo que son las fechas en las que sucede en esto que se llama el paso sanitario. Entonces, bueno, pues ya somos 32 personas, entonces,
pues voy a permitirme empezar esta presentación. Espero que sea amena para todos ustedes. Siempre lo hacemos con todo el corazón para hacer de esto algo bonito, pues algo que la gente entienda. Trataré de explicarlo de forma sencilla. Pediré la asistencia, como siempre, de mi amigo Israel, de mi amigo Gerardo y de mi amigo Gastón para cualquier cosa que estemos ahí. Bien, vamos a empezar. Primeramente, las latitudes donde fueron construidas algunas de las ciudades capitales mesoamericanas guardan una relación directa principalmente con los 2 pasos cenitales anuales del Sol. Sabemos que en ciertas latitudes o en la mayoría de las latitudes sucede 2 veces al año. Además, esto guarda una relación con el solsticio de invierno, que junto también con el sagrado ciclo de 584 días de Venus, forman un complejo y un completo y además elegante sistema calendárico de conteo temporal y ontológico, y que esto le llevaron al nivel de la arquitectura a través de sus diseños y de las construcciones de los templos, ¿no? Entonces no estaba desligado todo lo que era la astronomía, la calendárica, la cosmovisión, no estaba desligada de la arquitectura de los templos, ¿no? Bueno, pues en esta charla, como lo dice la imagen, descubriremos la importancia de estos pasos del Sol por el cenit y lo importante que fueron para la elección de los lugares donde decidieron construir sus ciudades. Además, si nos da un poco de tiempo, hablaremos también cómo este paso cenital también influye para cuando se inician algunas migraciones, sobre todo de Chicomostoc y de Aztlán. Bien, ¿qué es un paso cenital del Sol? Bien, pues un paso cenital del Sol, pues es cuando justamente, de una manera de decirlo, es cuando justamente el Sol cae verticalmente sobre nuestra cabeza, sobre alguna latitud. Ese día no se producen sombras. Esto sucede dentro de lo que se le llama la zona intertropical. ¿Pueden ver mi mouse acá? Gerardo. Sí, lo vemos, sí. Ok, bien. Ahí está el mouse. Sí. Aquí, perfectamente. Pues como la definición lo dice, el sol cenital se denomina a la posición del sol sobre la vertical de algún lugar, esto que se llama el cenit, en horas de mediodía. El sol cenital solo se presenta en la zona intertropical. Esta zona intertropical es justamente lo que es la zona que hay entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En la mayoría de las veces aquí se sucede 2 veces al año, excepto en lo que son los trópicos, ¿no? En los trópicos los mismos solsticios, al mismo tiempo sucede también el paso cenital. Aquí sucede hacia el norte lo que es el solsticio de verano, y hacia el sur aquí tenemos el solsticio de invierno. Entonces, y en el Ecuador, pues justamente en el día que es el equinoccio, también sucede el paso cenital, ¿no? Generalmente, como les decía, para todas las demás latitudes sucederá 2 veces al año. Entonces, para la latitud en la que está la zona nuclear de Mesoamérica, pues esto habría sido 2 veces al año. Aquí les he puesto un esquema de que es una aproximación del área geográfica de Mesoamérica. Aquí es en donde realmente se desarrollaron las altas culturas en esta área geográfica. Entonces aquí se les he puesto con un cuadrete en rojo. Bien, ¿y cómo se medía el paso cenital en estas latitudes? Bueno, afortunadamente tenemos evidencia de esto que se conocen como los tubos o chimeneas cenitales. Tenemos varios ejemplos de ellos, tenemos varios ejemplos en ciudades distintas. La forma más sencilla sería pues poner un palo, un elemento vertical en el que se pudiera registrar, pero esto parece que no era muy exacto, y entonces parece ser que utilizaran este tipo de tubos cenitales en los que entraba el sol a específicamente en ciertas fechas, y esto pues para poder observar el paso cenital, ¿no? Entonces tenemos evidencia de esto en Teotihuacán, tenemos evidencia de esto en Xochicalco, y también tenemos evidencia de esto en Monte Albán.
Aquí les he puesto algunas de las figuras, algunas de las imágenes que se encuentran por la red y que yo creo que la mayoría conoce, ¿no? Voy a tratar de pues, ser explícito. Sé que hay público que tiene mucho conocimiento ya sobre esto, pero también de repente sabemos que no hay, o que nos encontramos con personas que pues no saben exactamente qué es un pase sanitario. Entonces sería bueno explicar un poquito más con detalle qué es este tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres agregar algo hasta aquí, algo, Israel? Pues justamente importante hacer bien la definición, ¿no? Para que se entienda. Como dices, habrá gente que no esté familiarizado con el término. Paso cenital, pues justamente solamente en algunos días del año aparece el sol sobre nuestras cabezas. Recordemos que el sol, si nosotros miramos hacia el horizonte todos los días del año, nunca lo veremos aparecer, nunca lo veremos amanecer en el mismo punto, sino que se mueve de norte a sur, de sur a norte, está apareciendo en diferentes momentos, en diferentes sitios del horizonte. Eso refleja pues el movimiento de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol. Entonces, paso cenital va a ser dar únicamente en la temporada en la que el eje de la Tierra está en un ángulo en el cual los rayos del Sol o el Sol mismo le cae perpendicularmente. Esto tiene que ver con ese fenómeno que presenta el Sol de aparecer en diferentes puntos del horizonte. Solamente en el punto del horizonte en el que exactamente estamos nosotros parados en la esfera es cuando se dará el paso cenital. Ahorita pues me voy a permitir compartir por ahí una imagen, ya por ahí compartí una imagen y pues hacer mención de lo que dices. Los tubos cenitales eran la verdadera manera, la forma real que podemos documentar en que se medía el fenómeno. El método del gnomon, el método del palito, el objeto vertical, es útil para la actualidad, para nosotros poderlo visualizar de manera más o menos los días que sucede. Sin embargo, no es un método que sea exacto, ni es un método que se haya documentado en la antigüedad hasta donde yo me he quedado. Entonces, apuntar eso porque es importante. Actualmente se ha llegado a presentar como que los ancestros lo medían así. No hay evidencia de ello. La evidencia que es con tubos, con lo que estabas mostrando ahorita. Y en segundo lugar, me gustaría hacer mención del término que usaban los ancestros. Se ha difundido mucho el término Tonalnepantla, ¿no? Sin embargo, el término Tonalnepantla, hasta donde se sabe, tampoco es un término que usaran los ancestros. Ese es un término de uso actual. Eso nada más, César. Continúa, por favor. Muchísimas gracias, amigo. Como siempre, los apuntes, así vamos enriqueciendo esta información. Ese es el formato que siempre utilizamos acá en nuestras ponencias. Y pues siempre agradecido. También tenemos aquí a Gerardo. Él, si quiere participar un ratito, también lo vamos a ir invitando. Bien, pues bueno, vamos a dar un poquito de contexto antes de entrar a lo que es la presentación en sí, justamente porque hay gente que puede no conocer de estos temas, entonces hay que ir avanzando un poco adelante, ¿no? Justamente para dar esta parte del contexto, les he preparado también esta lámina. Esta lámina he puesto aquí son 3 ejemplos de lo que son las familias de alineaciones arqueoastronómicas. Fíjense que, como bien lo comenta uno de los precursores en este país, el doctor Jesús Galindo, un gran astrofísico, además, y que se ha dedicado más que nada ahorita ya lo que es como arqueoastrónomo. Él cuenta que cuando se empezaron a hacer mediciones respecto a buscar la orientación de los edificios, de los templos de Mesoamérica, de Anáhuac, pues se dieron cuenta de que no apuntaban pues a lo que esperaban, ¿no? Hacia lo que eran solsticios, hacia lo que eran equinoccios, al solsticio de invierno, solsticio de verano, que sí hay algunos elementos, algunos templos que sí lo hacen, ¿no? Pero la gran mayoría no estaba apuntando a esas fechas, sino apuntaba a fechas muy extrañas, como por ejemplo el 13 de agosto, el 29 de abril, el 12 de febrero y el 2 de septiembre, 9 de abril, 4 de marzo, algunos pues 9 de marzo, que no tenían ninguna relación, digamos, evidente
de que tuvieran algún motivo de estar orientados de cierta manera a los templos, ¿no? Es así cuando por fin se dan cuenta de que realmente estaban orientados esa forma porque buscaban de alguna manera vincularse a lo que es los números del calendario. El calendario, como se ha dicho, están mismas las fuentes, pues lo dicen que fue inventado o regalado al mundo por Quetzalcóatl, ¿no? Y lo llaman hasta, entre comillas, por los mismos dioses. Entonces, esto pues es algo sagrado y así es como nos dimos cuenta o se dieron cuenta los arqueostromos de que esas fechas sí tenían una relación, pero más que nada con la parte del calendario, ¿no? Aquí les he puesto estas tres familias. Falta aquí, que es también la de la zona de Zapoteca, que es de 65. Les llaman de distintas formas, pero de una manera fácil de reconocerlas, es lo que se le llama la familia 52, que esta es a la que se le conoce como la familia panmesoamericana. Digamos que está por todo Anáhuac y es una también de las más antiguas. Tenemos la familia de 73 y la familia de 78. ¿Por qué se les dice familia del 52, 73 y 78? Porque justamente distan esa cantidad de días de los pivotes que son el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Aquí podremos ver, por ejemplo, que la familia del 52 o la que se conoce como la panmesoamericana, aquí vemos que tiene las 4 fechas, que es para el 13 de agosto y para el 29 de abril, que son para los atardeceres, y el 29 de octubre y el 12 de febrero será para los amaneceres. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el sol se va a alinear respecto a la línea de horizonte con el eje de simetría de los templos. Por ejemplo, en Teotihuacán, esta es la relación que guarda la pirámide del Sol, ¿no? Aquí vemos cómo están esos 52 días antes y después del solsticio de invierno, o también esos 52 días antes y después del solsticio de verano. Aquí vemos entonces que esa es una intencionalidad de los constructores por ceñirse a los calendarios y a los números implícitos del calendario, ¿no? Vemos que después el solsticio de invierno está a 130 días, y de esa fecha 29 de abril y a 130 días de ese 13 de agosto, y la suma de estos 130 días justamente son 260, que conocemos que es el tonal Powali, que es la cuenta, digamos, mántica o la cuenta principal de todo su mecanismo cronontológico. Y lo mismo pasa con la familia de 73. Aquí en lugar de ser 52 días, son 73 días, desde el solsticio de invierno y al solsticio de invierno. Para las fechas 2 de septiembre, 9 de abril, 9 de octubre y 4 de marzo, vemos que son para el solsticio de invierno y estas son para el solsticio de verano, ¿no? Esta, pues a diferencia, justamente, esta es de 52 y esta es de 73. La familia de 73 tiene una virtud que permite dividir los 365 días del año en segmentos de 5 veces 73, ¿no? Aquí entonces vemos que entonces era importante también esta alineación o esta familia la encontramos en las primeras etapas de las constructivas de lo que es el Templo Mayor. En las primeras etapas guardan esta familia de este acomodamiento y esta orientación hacia que las puestas de sol y los amaneceres salieran justamente en estas 4 fechas, ¿no? La familia del 78, pues como también lo dice su nombre, en lugar de ser 73, son 78 días. 78 días son 6 veces 13, son 6 trecenas. Entonces aquí podemos ver que la diferencia entre una y otra, por ejemplo, vemos que son 5 días. Vamos a ver más adelante cómo es que también se relacionan con el templo mayor en Tenochtitlan, pero para las etapas últimas de ese monumento. Entonces encontraríamos, por ejemplo, entonces para el templo mayor reflejadas este tipo de familia, la del 73, la del 78. Desafortunadamente sabemos que está muy destruido, entonces a lo mejor también hubo algunos otros templos que tuvieran asignada la familia del 52, ¿no? Sabemos que en Teotihuacán, por ejemplo, las alfardas están orientadas hacia el paso cenital ahí en Teotihuacán, aunque su eje de simetría esté orientado hacia lo que es estas fechas de la familia panmesoamericana. ¿Quieres agregar algo aquí, Israel, antes de pasar a la que sigue? Nada más hacer el hincapié, entonces son fechas no nada fortuitas, están construidas de manera totalmente intencional. Adelante, César.
Gerardo, ¿algo? No te escuchamos. Prende tu micrófono. Bueno, parece que Gastón te tiene ahí. Bueno, no importa. Bien, entonces, como les decía, esto es para ir dando contexto, ¿verdad? También esto es para las personas que no conocen tanto lo que son los sistemas calendáricos. Aquí les he puesto tres de los grandes ciclos o de los ciclos de los que se conforman otros ciclos más grandes, que en este caso, pues digamos que son los más importantes, ¿no? El Tonalpohualli, que son 260 días, el Sempohualapouhualli, que conocemos comúnmente como la cuenta de las veintenas, más los 5 días de Mantemi, que son 365 días, más lo que se conoce como el ciclo sinódico de Venus o el ciclo aparente de este planeta, que fue, pues de alguna manera cerrado, en números cerrados a 584 días, ¿no? Con estos tres números se construye prácticamente, pues todos los elementos mayores de la calendárica nativa. Aquí tenemos una clásica ecuación en donde se vincula lo que es el año de 365 días de la Tierra con el ciclo sinódico de Venus, en donde pues esta ecuación quedó representada probablemente en todo lo que es Chichén Itzá, en las lápidas que tienen ahí el amarre entre 8 años de la Tierra con 5 de Venus, que parece que estaba reflejando. Más adelante les muestro la imagen, ¿no? Aquí lo que nos dice la ecuación es de que 584 por 5 es lo mismo que multiplicar 365 por 8, es decir, 8 años de la Tierra son exactamente 5 ciclos sinódicos de Venus. ¿Qué quiere decir esto? Que en 8 años de la Tierra se vinculan con esta relación con Venus, ¿no? Que son 2.920 días. Y aquí tenemos otra ecuación que es la Huehuetlistle, que se conoce como la ancianidad, en donde ya se combinan estos tres ciclos, de alguna manera, a los 104 años, es decir, 2 veces 52 años, sabemos que entonces se logra esta ecuación, que es exactamente 104 por 365, que serían los años, serían 65 veces el ciclo sinódico de Venus y 146 veces el ciclo del Tonalpohualli, y ahí hacen ciclo a los 37.920 días. Esto solo, como les decía, les estoy dando solamente el contexto porque vamos a ver más adelante cómo es que se relacionan estos números con lo que vamos a presentar sobre los pasos cenitales y su gran importancia y relevancia que tuvieron para elegir las latitudes donde se iban a ir fundando estas ciudades. Además de, como se los platiqué, vamos a tratar de llegar a que pues también estos pasos cenitales fueron importantes para los momentos en que inician sus migraciones desde Aztlán y desde Chico-Mostoc. Bien, ahora sí, vamos a entrar a algo que quieras decir. ¿Israel? Parece que quiere hablar Israel. También Nada Gerardo ya tiene habilitado. Apuntar. Sí, nada más apuntar. Esos ciclos son una de las causas por la cual, por lo menos en lo personal, creo que las cuentas no deberían llevar días intercalares, porque si metemos un día intercalar por ahí, esos ciclos se trastornan completamente, ¿no? Entonces, hacer ese apunte, la utilidad astronómica de la cuenta calendárica requiere que sean ciclos sin intercalación. Nada más apuntar eso, César. Sí, bueno, ya, eso tiene que ver con la parte del bisiesto, ¿no? Así es. Bien, vamos a entrar entonces ahora sí en materia, ya que hemos avanzado un poquito con el contexto. Vamos a hablar sobre 6 ciudades. 6 ciudades. Este es una investigación viva todavía. Es muy reciente. Ahorita solamente hemos trabajado 6 ciudades en 3 distintas latitudes. Voy a presentar dos ejemplos por cada una de estas latitudes que vamos a ir presentando, y con eso pues de alguna manera nos da certeza de que por lo menos 6 ejemplos de esto, que quiere decir de que pues realmente sí se basaban en las latitudes para elegir pues el lugar donde iban a elegir sus ciudades, ¿no? La primera ciudad que vamos a platicar
es de hecho una de las más clásicas, que es la ciudad de Izapa. Esta ciudad está en Chiapas. Aquí les he puesto dónde se encuentra. Está por aquí, en esta latitud, 14 grados 55 minutos, 23.34 segundos. Y aquí tenemos aquí en la longitud de menos 92 grados, que eso significa que está en la parte oeste. Pues este antiguo emplazamiento de Izapa, pues sabemos que es muy grande, se extiende hasta 2 kilómetros y por cierto hace muchísimo calor. Yo ahí tuve la oportunidad de visitarlo hace unos 3 años y la verdad no se puede sostener uno en el sol. Hace muchísimo calor. Su apogeo anduvo por alrededor de entre el siglo VI y el primero antes de Cristo. Bueno, del 6 antes de Cristo al primero después de Cristo. Entonces vemos que realmente es un elemento o una ciudad muy antigua. Algunos arqueólogos la han comparado inclusive o la han puesto situada en el tiempo desde el siglo XV antes de Cristo y siendo contemporánea con San Lorenzo y con Tabasco. Esto sería la parte pues muy asignado hacia la parte olmeca, ¿no? Y la verdad es que pues sí ya están muy desgastadas todas las estelas que hay ahí en Izapa y vemos que esta ciudad pues es de las ciudades que están pues más al sur de lo que sería la zona nuclear de Mesoamérica. Esta es de las ciudades más sureñas, ¿no? Entonces vemos que esta ciudad está aquí, está en el estado de Chiapas, como se les había dicho, y pues es muy antigua. ¿Por qué quiero resaltar que sea muy antigua? Porque vamos a ver una continuidad en el tiempo, desde, por ejemplo, desde el siglo XV, desde antes de Cristo, en 1500, antes de Cristo, pues lo que vamos a ver hasta Tenochtitlan, ¿no? Ese segmento de tiempo vemos esa gran continuidad cultural y esa gran continuidad de conocimientos astronómicos. Bien, en esta ciudad de Izapa, en esta ciudad de Chiapas, que está, como lo dije, a los 14 grados, pues los pasos cenitales del Sol se dan el 12 de agosto, digámoslo para el segundo paso cenital, sería el 12 de agosto, y el primer paso cenital, pues, tomando en cuenta el inicio desde enero, se da el 30 de abril. Esta ecuación pues es muy conocida, ya Malmström, Appen, Lucrecia Maupomen, ya todos ellos habían mencionado de que pues ahí se notaba que probablemente incluso se decía que había sido creado el calendario, ¿no? O sea, esta propuesta está desde Malmström, ya desde el siglo pasado, en donde diciendo que probablemente se había hecho el calendario, por lo menos el Tonalpohualli ahí, porque sabemos que es muy antiguo, y pues esta ciudad está situada, como les dije, en la latitud de 14 grados y tiene una gran virtud. ¿Por qué? Porque déjenme mostrárselos en las siguientes imágenes, pero antes voy a hacerles un resumen. Bueno, aquí hay que quedarnos nada más con que es el 12 de agosto y el 30 de abril. La latitud donde fue construida esta ciudad de Izapa, aquí les puse las coordenadas geográficas de la ciudad, guarda una relación directa con los 2 pasos cenitales anuales y el solsticio de invierno. Ahorita vamos a ver por qué. Y todo esto se hace a través del Tonalpohualli. Se podrá observar en las siguientes imágenes que hay un cronosegmento medio de 260 días entre ambos pasos del sol por el cenit. Y el solsticio de invierno está justamente a la mitad de esa cronodistancia, es decir, a 130 días de un evento a otro. Déjenme mostrarles aquí en un resumen, aquí está la imagen. Justamente vemos que aquí están los 2 pasos cenitales de los que les estábamos hablando, del 12 de agosto del 2014, este ejemplo para el 2014 y el 30 de abril para el 2015. Vemos entonces que aquí está el segundo paso cenital y aquí está el siguiente paso cenital, justamente aquí el 30 de abril. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque justamente distan entre ellos, aquí está un cronosegmento de 260 días entre un paso cenital y el otro paso cenital. Quiere decir que, por ejemplo, si no sé, en el Tonalpohualli cayera aquí un día 13 flor, aquí empezaría el 13 de agosto, que haría un día 1 Zipatli y volvería a terminar en un 13 flor y al siguiente sería en un día 1 Zipatli. Entonces hay exactamente 260 días medios entre ambos pasos cenitales. Aquí vemos pues entonces, esto es lo que llevó a Malmström, a Appen y a otros a creer que entonces
esta peculiaridad astronómica entre los dos pasos cenitales, que hubiera 260 días, eso haría posible que a lo mejor ahí se había inventado el calendario. Este solamente es una tesis de ellos, ¿no? Lo que podemos notar es de que justamente a la mitad de esos 260 días se encuentra justamente el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que sabemos que es la parte simbólica del renacer del sol. Y vemos aquí que entonces son del 13 de agosto al 20 de diciembre hay un cronosegmento de exactamente 130 días. Después hay otro cronosegmento de 130 días del 21 de diciembre al 29 de abril. Estas fechas, como ya vimos acá arriba, del 13 de agosto y del 29 de abril, se acuerdan que ya las habíamos visto justamente en lo que es la familia del 52, justamente aquí, ¿verdad? Bien, déjame regresar aquí a la imagen. Y no solo eso, porque podemos ver que si de ese solsticio de invierno contamos 260 días, vamos a llegar al 7 de septiembre y si le restamos a ese solsticio de invierno otros 260 días, vamos a llegar al 4 de abril. Estas fechas, como se las habíamos mostrado, pertenecen a la familia del 73. Entonces quiere decir que en un mismo emplazamiento se pueden obtener todas las relaciones a través de los pasos cenitales y del Tonalpohualli. Quiere decir que la latitud de Izapa está muy vinculada hacia el Tonalpohualli. Y no solo eso, sino también como los vimos hace rato, como se los mostramos, el ciclo del planeta Venus, el ciclo sinódico de Venus es de 584 días. Pues lo mismo, si centramos aquí desde el solsticio de invierno y partimos ese ciclo a la mitad, vemos que 292 días después está el 9 de octubre, que es justamente una alineación de la familia 78, y hacia atrás tenemos el 4 de marzo, que tenemos esa alineación también con la familia 78. Un ciclo completo, entonces, del planeta Venus, centrado el solsticio de invierno como si fuera una bisagra, ¿no? Justamente tenemos dos eventos que son los pasos cenitales y en medio está la parte de que es el solsticio de invierno. Entonces vemos pues esta total intencionalidad de ceñirse pues, o vincular lo que es el mecanismo calendárico con el espacio, con justamente el paso del sol por el cenit. Es realmente una peculiaridad muy muy notoria, ¿no? Que existan justamente estas cronodistancias, lo cual demuestra pues total intencionalidad y por ceñirse a sus calendarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo, Israel? ¿Algún comentario? Pues hacer notar, ¿no? Cómo esa simetría les gustaba tanto a los ancestros, el dividirlo todo en pares, el dividirlo todo en dualidades. Y ahí están todos los ciclos, o más bien tres de los ciclos más importantes del centro de México. Uno que estuvo en Teotihuacán, otro que estuvo en, otros dos que estuvieron plasmados en la pirámide, en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Ahí están pues plasmados en mitades, ¿no? Esa parte muy, muy importante, ver cómo su cosmovisión está ahí plasmada en el calendario. Exactamente, hay un evento, otro evento, y a la mitad siempre es importante, y eso lo vemos, pues ahora que escribimos el libro de Trecenas, ahí lo vimos que es exactamente, es muy importante, ¿no? Muy interesante, César, si me permites. Claro. Digo, yo que apenas estoy entendiéndole bien a esta forma de utilizar las cronodistancias, qué singular es encontrar la coincidencia en la mitad de precisamente estos grandes conteos de días como los que mencionabas de 260, 584 y 73, 78. Pero lo que me llama la atención es que ya entran en el tablero incluso ya la latitud y la posición geográfica que viene a empatar, como bien dices, una bisagra que en otro lugar no podía ser y que definitivamente pues es una cuestión ineludible que es totalmente decidiendo
en base a todo esto, encontrar el sitio geográfico propio donde se dan estos elementos y ahí fundar la ciudad. Entonces a mí me sorprende mucho y pues bueno, esto quiere decir que más adelante van a seguir incorporándose más piezas al rompecabezas, ¿no? Muchas gracias. Sí, exactamente. La información que circula pues en la literatura y en las redes se queda hasta aquí nada más. Nosotros ya hemos expandido de alguna manera ya este marco y esa visión y en donde ya estamos incluyendo pues estas otras fechas que no se habían notado. Por eso es que estamos diciendo que son algunas primicias que estamos mostrando. Bien, voy a seguir adelante. Déjenme aquí. La siguiente ciudad, pues es su ciudad, digamos, hermana, no en el tiempo, pero sí de alguna manera en la latitud, porque están prácticamente en la misma latitud. La otra estaba en Chiapas y la ciudad de Copán, pues está en Honduras, ¿no? En Honduras, pues tenemos de este lado, aquí está la ciudad de Copán y aquí está Izapa, se alcanzan a distinguir, están prácticamente en la misma latitud. Aquí está en una latitud de 14 grados, 50 minutos, 13.61 grados, en la parte norte, y aquí está su longitud. Hacer el comentario, César, perdón, Sí. para quienes no estén familiarizados con esos términos, latitud y longitud se refiere a esas rayitas imaginarias en las que se divide el globo terráqueo. Cuando vamos a hablar de latitud, estamos hablando de esas rayitas horizontales, longitud son las rayitas verticales, y a eso se refiere, y como lo ven, está Izapa y Copán sobre la misma rayita, que es decir, la misma latitud geográfica. Exactamente. Gracias. Bueno, Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya ubicado pues, en Honduras. Del siglo V al IX fue que una importante capital dentro del periodo clásico. Vemos que pues la ciudad anterior, que es Izapa, pues dista de algunos siglos, ¿no? La ocupación humana del sitio se extiende por más de 2 milenios, esta de por acá, desde el preclásico temprano hasta el posclásico, ¿no? Entonces vemos que pues sí son ciudades muy antiguas, son digamos mucho más antiguas que Tenochtitlan, que es el último referente que tenemos acá. Para esta ciudad, los pasos cenitales, pues al estar en la misma latitud, pues también están justamente en los mismos pasos cenitales para el 12 de agosto y para el 30 de abril, ¿no? Esto ya lo expliqué hace rato, así es que pues es exactamente lo mismo. Y vamos a ver aquí. Podemos ver que como están en la misma latitud, entonces vemos también ese solsticio de invierno a la mitad y vemos los pasos cenitales distribuidos entre ellos y distanciados entre ellos por un cronosegmento medio de 260 días. Y aquí vemos que también está vinculado con Venus y el Tonalpohualli. Son exactamente las mismas cronodistancias, las mismas fechas de alineaciones. No me voy a detener mucho porque ya expliqué lo que es la ciudad de Izapa. Bien, vamos a pasar a la siguiente latitud. La siguiente latitud es de los 20 grados norte. En la latitud de los 20 grados norte, pues tenemos pues a esta conocidísima ciudad de Chichén Itzá, ¿no? Ya el doctor Montero y muchas otras personas han hecho excelentes trabajos para determinar cuáles son las alineaciones para este templo, para Chichén Itzá, para los pasos cenitales, para los días en que se pone el sol. Sabemos que está muy vinculada también a las fechas del 73. Este templo prácticamente es un monumento es calendárico absoluto, ¿no? En la red pues se pueden encontrar muchos estudios ya respecto a cómo están sus alineaciones. Ahorita vamos a presentar algo que nosotros descubrimos, que tiene que ver justamente con la parte de los pasos cenitales, ¿no? Bien, Chichén Itzá fue fundada hacia el año 500 después de Cristo, entonces ya vemos que es una ciudad, sabemos que es una ciudad maya tolteca, con influencia tolteca. Y fue la capital en su tiempo de ese señorío. Entonces aquí vemos cómo está, aquí vemos a Izapa y aquí vemos a Copán, vemos esas latitudes de las que veníamos hablando y acá arriba vemos a dónde está justamente la ciudad de Chichén Itzá a los 20 grados con 40 minutos.
Ahí está más o menos en la latitud de esa península de Yucatán. Sabemos entonces que los pasos cenitales de esa ciudad se dan el 19 de julio, que ese es el segundo paso cenital, y el primer paso cenital se da el 23 de mayo. Aquí estos ejemplos los he puesto para el año 2017 y 2020. Aquí vemos que justamente están esos pasos cenitales. Y vamos a ver que la latitud donde fue construida la ciudad maya tolteca de Chichén Itzá guarda una relación directa con los dos pasos cenitales también, y también como lo hemos visto con Izapa y con Copán a través del Tonalpohualli. Pero esta vez no hay entre ellos nada más 260 días, sino que se puede ver que están separados estos pasos cenitales por 4 veces 260. Esto es nuevo. Esto no se había notado hasta el día de hoy, en que guardan una distancia de 1040 días y otra vez en medio, a la mitad de esos 1040 días, es decir, 2 veces 260, 520 días, está el solsticio de invierno. Aquí les voy a mostrar la imagen para que puedan ilustrarlo, para que puedan darse cuenta. Vemos que exactamente aquí está el paso cenital del 19 de julio y aquí está el del 23 de mayo del 2020. Vemos aquí el siguiente paso cenital. Esta es la latitud y la longitud. Y vemos que exactamente entre un paso cenital y el otro paso cenital en estos años se conforma un cronosegmento de 1040 días. Esto obviamente pues está absolutamente intencional. Y en medio tenemos exactamente el solsticio de invierno. Del segundo paso cenital del 19 de julio al solsticio del 2017 al 21 de diciembre del 2018 hay un cronosegmento exactamente de 2 veces 260. Y después de ese solsticio de invierno, a partir del 22 de diciembre al siguiente paso cenital del 23 de mayo, hay un cronosegmento igual de 260 días. Esto es algo, una primicia que queríamos compartirles porque no se había hecho un estudio que relacionara exactamente en la cantidad de días que hay entre un paso cenital y otro en una mayor extensión de tiempo, ¿no? Siempre se había centrado solamente en un año, pero ahora vemos que ellos sí lo veían más ampliamente hacia 3 o 4 años, que es justamente cuando podría hacerse una calibración y una medida de este desfasamiento a través de los pasos cenitales por el efecto del corrimiento del año trópico, ¿no? Y lo mismo vamos a ver aquí. Vamos a dividir esas mitades y vamos a ver que llegamos justamente al 7 de septiembre, al 4 de abril, cuando dividimos esos 520 días en segmentos de 260, la familia del 73, y después del 7 de septiembre llegamos al primer paso cenital, entonces aquí del 23 de mayo. Y lo mismo para atrás, de este 4 de abril regresamos 260 días y llegamos al 19 de julio, que es el segundo paso cenital. Entonces vemos cómo se vincula aquí totalmente. Chichén Itzá está orientada también para que sus pasos cenitales, sus dos pasos cenitales, puedan separarse entre ellos por estos 1040 días, que son exactamente 4 veces 260. Y lo mismo aquí vemos acá abajo, también vemos el periodo sinódico de Venus. Aquí están los 584 días que ya habíamos visto, 9 de octubre, 4 de marzo, que son fechas de alineación arqueastronómica de la familia 78. Y volvemos a ver aquí todas, la familia del 73, la familia del 52 y la familia del 78. ¿Quieren comentar algo aquí, Israel? No, digiriéndolo nada más, entonces es un periodo de cenitales medido en 2 años y fracción, ¿no? De 17 al 20. 3 años. Ajá. Bueno, sí, 2 años, 3 años de fracción. Ok. Y aquí ya entran en la jugada, ¿no? Sí. Adelante, Israel. No, son 2.8 años. Adelante, Gastón, dime. Me llama la atención a mí que aquí ya, además de que también se pasa a otra escala mayor ya durante años para ver este ajuste precisamente, considerando ya 4 tonalpohuallis. También ya entra en juego también, no tan solo en la magnitud de un orden superior, sino ya entra también el número 78, ¿no? Y que precisamente a la mitad de este eje
cronotemporal, ya está el de 292 días al final, ¿no? Hacia hasta abajo, con precisamente el ciclo de Venus, que es 584. Entonces, yo creo que si incluso se buscara otro tipo de medida o que empatara algún otro tipo de parámetro, no se podía, y que este lugar fue escogido porque reunía en ese día todas estas distancias medidas, y las cronodistancias pues nos dicen mucho de la importancia de lo que es un recinto espiritual, ¿no? Entonces, no tan solo observar, es una invitación a no solo observar a mayor grado los ciclos, sino también incorporar la familia del 73, la del 78, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Gracias. Claro. Fíjate, César, yo pensaba que esa familia del 78 era pues más original de los mexicas, y me estoy dando cuenta que es más antigua, ¿no? Ah, sí, claro. Es Claro. más antigua. Ahorita vamos a ver que ya en el centro de México, una de los análisis es el de Cuicuilco, y vas a ver también cómo va a salir ahí, ¿no? Un comentario breve, César, antes de que continúes. Bueno, yo también soy nuevo en esto de la arqueoastronomía, la comprendo, pero esto es sorprendente realmente. Para cuando las personas que están aprendiendo el calendario preguntan de dónde sale el 260, obviamente del 20 por el 13, pero no, digamos que de repente es difícil como conceptualizar o imaginar ese número en términos astronómicos, porque no se relaciona con algo que ya se conozca. Pero ya viendo todo esto, comienza uno a vislumbrar y a comprender de dónde viene. Es un número como común denominador, es como un común denominador que enlaza todos los ciclos, ¿cierto? Sí. Sí, sí, el 260 pues amarra mucho. Bueno, el 13, ¿no? Realmente amarra todo. El 13, claro. Producto del 13. Bien, si me lo permiten, voy a seguir la exposición. Hasta ahorita hemos visto 3 ciudades, las 3 las hemos visto cómo se vinculan, los pasos cenitales están vinculados por el Tonalpohualli. Vamos a seguir otra ciudad que se conoce como los Huachimontones en Jalisco. Aquí estamos, pues, digamos, lejos de Chichén Itzá. Digamos, geográficamente está pues, bastante lejos, pero están dentro de la misma latitud. Entonces vamos a ver que esta ciudad también es una ciudad antigua. Está desde el 300 antes de Cristo hasta el 350 o 400 después de Cristo, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que esté alejado de Chichén Itzá, pues guardan la misma latitud. Aquí está a la latitud de 20 grados 41 minutos. Entonces por eso es de que están alineadas, tanto Chichén Itzá como Huachimontones están alineadas, supongo que por estas virtudes del paso cenital. Entonces vamos a ver que ahí también se dan los pasos cenitales justamente en las mismas fechas de Chichén Itzá, el 19 de julio y el 23 de mayo, y por ende pues va a tener las mismas características que acabamos de ver, ¿no? Los 1040 días entre los dos pasos cenitales, y pues esto ya lo habíamos explicado con Chichén Itzá, para no detenernos mucho, es exactamente lo mismo. La bisagra sigue siendo el solsticio de invierno, con 520 días hacia el paso cenital del 2020 y hacia atrás con 520 días al paso cenital del 19 de julio, ¿no? Entonces vemos como sí hay cierta intencionalidad por ceñirse, a pesar de la lejanía en el tiempo, a pesar de la lejanía en la distancia, pues sí se buscan esas virtudes del Sol, en esos que está separada justamente por esos grandes segmentos del Tonalpohualli, ¿no? Entonces vemos que entonces sí es un conocimiento pues antiguo y mesoamericano, o sea, totalmente expandido por todo el territorio, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a las siguientes. Hasta ahorita hemos visto 4 ciudades. Vamos a hablar ahora pues de la latitud de 19 grados, que pues es la muy conocida latitud de Tenochtitlan, ¿no? Antes de pasar a estudiar Tenochtitlan, pues vamos a ver la ciudad de Cuicuilco. Cuicuilco sabemos que pues es prácticamente
pues la ciudad más antigua de lo que es el Valle de México, ¿no? Anterior a Teotihuacán inclusive. Dicen los arqueólogos que cuando hace erupción el volcán Xitle es cuando es abandonada Cuicuilco y entonces ya se van hacia la formación de Teotihuacán. Bien, vamos a estudiar entonces ahora, aquí fue algo sorprendente porque vemos que están viendo cosas distintas. Si bien ya vimos que Izapa, Copán, Chichén y Huachimontones están viendo al Tonalpohualli en esas cronodistancias entre pasos cenitales, aquí vamos a ver que estaban viendo otra cosa. Bien, Cuicuilco es una zona arqueológica mesoamericana, como aquí lo podemos ver, están más o menos entre el 800 antes de Cristo y el 250 después de Cristo. O sea, tiene una larga ocupación aquí en el Valle de México e inclusive puede ser hasta contemporánea con la cultura olmeca de Tabasco. Entonces vemos que sí es bastante antigua, ¿no? Aquí está la latitud en donde está centrada la ciudad de Cuicuilco, allá en el sur de la Ciudad de México, ahí por donde está la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí está a un ladito el basamento circular. Sabemos que sus orientaciones inclusive están para el 23 de marzo y el 20 de septiembre, que son más que nada los equinoccios temporales, no los equinoccios espaciales, sino son justamente las mitades de los años, ¿no? Siempre van a ser mitades, teniendo solsticio y mitad, o algún evento, siempre va a ser un evento, otro y su mitad, un evento, otro y su mitad. Bien, entonces esta ciudad de Cuicuilco, pues tiene sus pasos cenitales. La Ciudad de México es tan grande que su primer paso cenital es el 16 de mayo del 2017, ese ejercicio es para el 2017, y su segundo paso cenital es para el 26 de julio. Todo esto los hice a través de Stellarium para estas fechas. Aquí he puesto las fechas y aquí he puesto la latitud por si alguien quiere corroborar estos ejercicios, ¿no? Entonces vemos aquí entonces que el primer paso cenital el 16 de mayo y aquí el segundo para el 26 de julio del 2020. Vamos a ver que ellos veían otra cosa. En la latitud del lugar donde se levantó Cuicuilco, los dos pasos cenitales anuales están relacionados entre ellos con el solsticio de invierno, como ya vimos, pero esta vez no con el Tonalpohualli, sino con el ciclo sinódico del planeta Venus. En la imagen que sigue vamos a ver cómo se conforma un cronosegmento de 584 días que inicia en el paso cenital del año anterior, del 16 de mayo, y culmina con otro segmento de 584 días al 26 de julio. Esto haría conmensurable la relación entre los ciclos de Venus, la Tierra, el Sol y el calendario. Todos estos vinculados, ¿no? Además, permite registrar los desfasamientos cuatrienales por el corrimiento del año trópico, porque al tener los dos pasos cenitales, puedes detectar perfectamente cuándo se te desfasó ya un día, ¿no? Usando estos pasos cenitales como calibradores. Bien, vamos a ver aquí la imagen para mostrarla de una forma explícita. Aquí lo vamos a ver. Esta es la latitud donde se hace el estudio digital. Y vemos aquí el 16 de mayo, es el primer paso cenital y el segundo paso cenital está para el 26 de julio del 2020. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que para los otros casos aquí ya estaba el Tonalpohualli? En este caso no está el Tonalpohualli, sino el ciclo sinódico de Venus de 584 días. ¿Por qué? Porque desde ese 16 de mayo al 20 de diciembre se conforma un cronosegmento de 584 días y entonces aquí vemos otro segmento igual. Del 21 de diciembre al 26 de julio también se conforma ese cronosegmento de 584 días. Entonces el solsticio de invierno queda a la mitad. 584 días para acá, 584 días para acá. Y entonces vemos que entonces Cuicuilco y en realidad toda la franja que está dentro de esa latitud estarían observando o fue elegida para observar a Venus para ver cómo se iba moviendo con respecto a los pasos cenitales. Esto sabemos entonces de que el 584 se divide en 73, son 8 veces 73. Vimos que la familia del 73 es importante. Si uno multiplica 8 por 73 son exactamente 584 días. Entonces vemos la intencionalidad entonces de estas culturas, no solamente de ceñirse al sol,
al movimiento aparente del Sol, sino también al movimiento aparente de Venus. Entonces ahí hace conmensurable ya todo el calendario. Por un lado tenemos a Venus, por el otro lado tenemos a los pasos cenitales y por el otro lado tenemos a la creación humana, que es el Tonalpohualli, ¿no? No sé si quieres decir algo hasta aquí, Israel, Gerardo, Gastón. Pues Venus, ¿no? Como Venus sigue siendo, dicen por ahí que Quetzalcóatl le enseñó todo lo que saben a los abuelos anahuacas y que les enseñó a contar el tiempo, ¿no? Y llama la atención que Venus está relacionada con Quetzalcóatl y siempre que estamos con una situación de esta aparece Venus, ¿no? Entonces, ahí como hacer ese apunte simbólico, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? ¿Qué me gustaría resaltar? 1168. 1168 son 584 por 2. 1168 en años es un año 1 pedernal. Y está en las fuentes, está dicho de que también está relacionado hacia la migración desde Aztlán. Sabemos que hay dos fechas, 1064 y 1168 en las fuentes. Ya anteriormente hemos demostrado esta relación que existe entre los días y los años, ¿no? En lo que se puede hablar de un ciclo de días, pero al mismo tiempo un ciclo de años. Se puede hablar de 260 días como un fractal, también el 260 años, o el de 365 días, su fractal, 365 años. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de que justamente sean esos 1168 con años, contados obviamente desde el origen de la cuenta cristiana, ¿no? Son 1168. Como tú sabes, ya esto ya lo... Tú traes por ahí una teoría bien interesante que el año cero sí significa algo, ¿no? En términos temporales, que ahí hay algo, ¿no? Exactamente, y este tipo de cosas, de detalles, son los que hay que estar muy pendientes. Bien, entonces, pues aquí ya vemos, entonces, ya hemos visto 5 ciudades, las 2 de Izapa, de la misma latitud, Huachimontones y a Chichén. También ya vimos a Copán, vimos ahorita Cuicuilco, ya anduvimos por todas las latitudes, ya anduvimos por todos los tiempos. Pues ahora vamos a ver la joya de la corona, ¿no? Que es Tenochtitlan. Bien, Tenochtitlan, pues no tenemos ahí una imagen, pues ¿no? Esta es una recreación de lo que habría sido esa ciudad. Y pues sabemos que las fuentes nos señalan que fue fundada pues por ahí del año de 1324, 1325, hay distintas versiones, pero pues está centrado en estas fechas. Si ven, ya venimos desde el siglo XV antes de Cristo hasta pues prácticamente el siglo, pues este es el 14, y la ciudad pues obviamente se entrega en el siglo XVI, ¿no? Entonces vemos cómo esta gran continuidad en el espacio, esta gran continuidad en el tiempo de seguirse ciñendo estos. Obviamente los mexicas no fueron los primeros que llegaron a la cuenca de ahí de lacustre del lago de Texcoco, ¿no? Obviamente ya estaba ocupada desde antes, teotihuacanos, estaban ocupados ahí el pueblo otomí. Seguramente ellos ya conocían también estas particularidades de los pasos cenitales. Pero bueno, la historia nos dice que los mexicas llegaron y fundaron ahí Tenochtitlan a la mitad del lago de Texcoco, otra vez mitades, en donde se dividía, pues por un lado, el agua roja y el agua azul, o sea, también de alguna manera opuestos, significando probablemente el Tlachinoli, este rojo y este azul, pero bueno, siempre buscando el centro, buscando el ombligo, desde donde se expande de ahí su universo, ¿no? Ese axis mundi que es el ombligo de las cosas. Bien, aquí tenemos la latitud, son los 19 grados también, pero vamos a ver que se diferencia un poco de Cuicuilco en un día. Sabemos que el 17 de mayo bueno, en este ejercicio, en 2017, ocurrió el primer paso cenital aquí en el 17 de mayo y el segundo pues también ocurre el 26 de julio. Como decíamos, es tan grande la ciudad que sí puede llegar a ver este tipo de diferencia de un día, ¿no? Bien, la relación entre los dos pasos cenitales, pues vemos que en la latitud donde se fundó la Ciudad de México, Tenochtitlan,
Están relacionados también entre ellos con el solsticio de invierno, que sabemos que es el nacimiento de Huitzilopochtli. Lo mismo vamos a ver que es una bisagra. Y déjenme explicarles aquí ya en la gráfica. Podemos ver que justamente aquí este es el primer paso cenital, el 17 de mayo, y el segundo paso cenital, el 26 de julio. Aquí vamos a ver que esa diferencia de un día justamente empieza a contarse desde el solsticio de invierno. Si contamos desde ese mismo solsticio de invierno hacia atrás, vamos a llegar al primer paso cenital del 17 de mayo. Y desde ese mismo solsticio de invierno hacia adelante, también vamos a llegar al 26 de julio. Y en ambos casos se hace un cronosegmento de 584 días. En este caso, a diferencia de Cuicuilco, en este caso el solsticio de invierno es el verdadero ombligo, porque forma parte de las dos cuentas. Forma parte hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia el pasado y hacia el futuro. Justamente en el centro, a diferencia de Cuicuilco, que sí se forman dos cronosegmentos de 584 días. Y en la diferencia de Tenochtitlan, sí se hace este ombligo. El solsticio de invierno sería ese ombligo porque pertenece a las dos cuentas, ¿no? Y obviamente, pues de aquí ya vemos prácticamente el ciclo de Venus, estos 584 días, también 292 días después del solsticio de invierno, volvemos a llegar al 9 de octubre, la familia 73, y exactamente para atrás al 4 de marzo también de la familia del 73. Sí quería destacar esta diferencia de un día porque ese día hace que justamente el ombligo de esa cronodistancia sea el solsticio de invierno. No sé si quieres agregar aquí, Gerardo, algo. No, pues sigo sorprendido de tanta exactitud y tanta precisión en los cálculos, ¿no? Hace poco leía precisamente unos comentarios en uno de tus posts y me sorprendía cómo había cierta resistencia a comprender esto, ¿no? Es que de entrada es apabullante, ¿no? Pero ya viendo los números, ya viendo todo, cómo cuadra, cómo encaja, no puede uno más que maravillarse de tanta precisión, ¿no? No, las cosas no se hicieron al garete, ¿no? Todo estaba muy bien calculado, muy bien, muy preciso. Inclusive algunos comentarios acerca de que a los mexicas se les dio un islote que nadie quería y que no era posible que en ese lugar ellos hubieran hecho ese tipo de cuentas, pues más bien obedece a que era una zona geográfica óptima para llevar a cabo ese tipo de alineaciones, ¿no? Claro, no era un punto específico, sino era una zona completa que cumplía con esa condición. Entonces no importa que fuera allá o acá, mientras estuviera dentro del valle donde ellos pudieran hacer esas observaciones y esas alineaciones, podían llevar a cabo sus cuentas, ¿cierto? Sí, claro. Rosita Buchot creo que también levantó la mano. Si me haces favor de darle la palabra, Gastón. Sí, cómo no. Permíteme, déjala. Si quiere comentar algo aquí, Rosy. Sí. Adelante, Rosita, qué gusto saludarte. Hola, mis niños preciosos, ¿me oyen? Sí. Adelante, muy bien. Ay, bueno, buenas noches. Me da gusto saludarlos. Tengo una duda, César, o los que me puedan contestar. Estas precisiones tan maravillosas también estaban entre distancias entre cada gran ciudad capital, cada gran tolán tenían una distancia, no sé, equivalente a kilómetros entre ellas. Esa es mi pregunta, amor. Pues no he hecho ese estudio, como lo dije al principio de la ponencia, pues este es un estudio vivo. Sería interesante medir exactamente la distancia, a lo mejor pues en kilómetros. Kilómetro pues sabemos que es una cuestión pues occidental, pero a lo mejor sí en grados para buscar algún otro tipo de relaciones entre ellas, ¿no? Pues es interesante también, Rosita. Agradecemos mucho tu comentario.
No, pues gracias, perdón, pero si te salen dudas, dices, ay, ¿qué pasó? ¿Qué exactitud? Seguramente porque pues es un paso, como dices, en grados ahora, medirlo en lo tuyo, pero cuando sepas y nos comuniques, me dará mucho gusto y te lo voy a agradecer. Te mando un beso. Bye. Gracias, gracias, Rosita. Bien, hasta aquí pues concluye, digamos, la primera parte de esta ponencia, en donde vimos cómo, pues sí, la latitud y por ende, pues los pasos cenitales inherentes a esas latitudes sí influyeron en la selección de los, de los lugares en donde se fundarían las ciudades, ¿no? Al menos en estas 6 que les he mostrado, pues sí influyeron absolutamente en el espacio y en el tiempo, tan antiguo como desde el siglo XV, antes de Cristo, hasta pues ya las fechas en que es fundada Tenochtitlan, ¿no? Bien, como les decía también, voy a mostrarles, que también son algunos de las cosas que hemos avanzado aquí en Calmecac Calendárico, cómo es que también los pasos cenitales fueron tomados en cuenta para los años en los que inician las migraciones desde Chicomostoc y desde Aztlán. Vamos a ver la importancia que tuvieron en estos años. Sabemos que en las fuentes podemos encontrar estas grandes migraciones. Sabemos que los pueblos, aquí vemos que de Chicomostoc, muchos están relacionados a este lugar de origen, no solamente los nahuas, sino también hasta los mayas. Algunos mayas mencionan que también vienen saliendo de unas 7 cuevas, ¿no? Aquí vemos las 7 cuevas dibujadas. Y también vemos también como a Aztlán, esta es la clásica imagen del Códice Boturini, en donde están saliendo aquí de la isla y como en un año 1 pedernal están saliendo aquí de su isla, ¿no? Esta es una imagen muy conocida. Para Chicomostoc vamos a analizar primero Chicomostoc. En al menos 2 códices podemos ver que está mencionado en el Códice Mexicanus, vemos 1 conejo, espero que se alcance a ver. Como dice aquí, 1194. Al menos este códice está referenciado a que esa salida, aquí vemos las 7 cuevas, la representación de esas 7 cuevas, el árbol, y vemos que está referenciado al año 1 conejo. Lo vemos también en el Códice Vaticano Ríos, en donde también vemos aquí estas 7 cuevas, los 7 calpulis saliendo de estas cuevas de Chicomostoc, también en el año 1194. Entonces, ese año 1194 corresponde al año 1 conejo, justamente. Entonces dije, voy a analizar dónde estaban los pasos cenitales justamente en ese año, ¿no? ¿Qué importancia? O a ver si tuvieron algo de importancia. Y entonces noté lo siguiente, que justamente en este año 1 pedernal 1194, que nos dice esos 2 códices, que es la salida de Chicomostoc, justamente el Tonalpohualli, el Unocipactli, estaba cayendo el 13 de agosto de 1194. Esto es ya en términos gregorianos, y vemos entonces que 260 días después está el 29 de abril. ¿Esto qué nos recuerda? Pues lo que ya vimos de Izapa y Copán. Justamente en donde entre los pasos cenitales, recordemos que hay justamente 260 días. En mi opinión, esto pudo haber sido entonces lo que detonó la salida de Chicomostoc en ese preciso año de 1194, 1 conejo, porque tenía la peculiaridad de que el Tonalpohualli, de que cabía un Tonalpohualli completo entre esas 2 pasos cenitales en Izapa y Copán, en ese inicio, digámoslo, calendárico en la parte de esa latitud. Entonces, en mi opinión, esto pudo haber sido una detonante de que justamente ese año se utilizara esa salida, porque se daba esa coincidencia calendárica. Este es un estudio más extenso, pero ahorita solamente les estoy mostrando cómo entonces probablemente esos pasos cenitales en donde se estaban divididos por 260 días y justamente en ese año se daba esa coincidencia de que empezaba el Unocipactli y terminaba en 13 Xochitl. Aquí el Tonalpohualli completo pudo haber sido una detonante para la salida de Chicomostoc. Bien, vamos a analizar ahora para Aztlán o Aztlán.
Para Aztlán sabemos que en las fuentes están mencionados dos años al menos, para un uno pedernal, que es el 1064 y el 1168. Como sabemos que no empiezan al mismo tiempo, entonces por eso es que se manejan 2 años, 1064, 1065 y 1168 y 1169. Ambos son años 1 pedernal. Aquí les he puesto unas imágenes, el Códice Escatitlan, aquí dice 1168, y también aquí el Códice Oman también dice 1168, pero sabemos por Chimalpain y por Tezosomoc y algunas otras fuentes en donde se menciona el año de 1064. Y lo mismo, vamos a hacer el ejercicio, ¿dónde estaba el paso cenital en esos años? Para ver si encontramos algún sentido calendárico que pudieran darnos una orientación del por qué se escogieron esos años, ¿no? Y pues sí, justamente vamos a darnos cuenta de que para ese año de 1 pedernal, el paso cenital todavía no estaba fundada la ciudad de Tenochtitlan, entonces estaba referenciado a Teotihuacán. El paso cenital en Teotihuacán ocurrió justamente en el día 1 pedernal, es decir, en el día que le da el nombre al año, en el día epónimo que corresponde al 20º día de la veintena de Titi. Eso, como saben, en la correlación del doctor Alfonso Caso con en su versión de Nicholson. Quiere decir que entonces no es un año cualquiera, ¿no? Sino el cargador del año estaba justamente cayendo en el paso cenital en Teotihuacán ese año 1 pedernal correspondiente a 1064. Entonces, al mismo, como lo vimos con Chicomostoc, que también estaba de alguna manera delimitado por los pasos cenitales y el Tonalpohualli, para el año 1064, ya con una migración azteca, esta pudo haber también sido un detonante, que justamente el cargador del año estuviera en el paso cenital en Teotihuacán, en donde había sido creado el quinto sol, en donde había sido creado la renovación del tiempo, ¿no? Pero recuerdan que también las fuentes nos hablan del año 1168, que también es un año no pedernal. Pues hice el mismo ejercicio. Vamos a revisar qué pasa entonces con ese 1168. Pues aquí vamos a ver esto. Resulta que para el año 1168 también tiene una importancia calendárica. ¿Por qué? Porque justamente el día del paso cenital, a la mitad, o sea, digamos que a la mitad de ese día, estaba concluyendo el quinto Nemontemi, justamente marcado por el paso cenital, y estaba empezando el siguiente ciclo, que es el 1 pedernal. O sea, estaba empezando el año 1 pedernal justamente con el paso cenital en Teotihuacán. Entonces, los dos, ahí vemos la importancia de los dos años. Por un lado, el año 1064 estaba el cargador mostrado en el paso cenital. Y en el año 1168 estaba iniciando el año 1 pedernal con el día 1 Coahuitlegua. Estaba terminando el 13 caña, justamente unos segundos antes del paso cenital, habría estado terminando el año 13 caña, y despuesito de ese paso cenital habría empezado justamente el ciclo de las veintenas del 1 Coahuitlegua. Entonces, pues viendo aquí, ya les he mostrado 3 ejemplos de que por lo menos para estas migraciones de Chicomostoc y de Aztlán, por lo menos los pasos cenitales tanto en Izapa como en Teotihuacán, probablemente tuvieron una importancia para ellos y fueron detonantes para ser mencionados como inicios de sus migraciones. Sabemos que por Chimalpain, que nos dicen que las migraciones no fueron un solo evento, sino que fue algo paulatino, fueron varias veces, varias oleadas. Y entonces puede pensarse que empezó en 1064 y probablemente habrían concluido en el año de 1168, cuando se cumplen estas condiciones calendáricas entre el paso cenital, la cuenta de las veintenas y este inicio del 1 Coahuitlega, justamente cuando el sol estaba en el cenit, en la latitud de Teotihuacán. Vamos a ver que, pues, para mí la razón de esto es netamente calendárico-astronómica, pues en estos precisos años, como ya se los dije, y por efecto del corrimiento del ciclo de las veintenas que son dinámicas, el primer paso cenital solar en la latitud de Teotihuacán tiene ese común denominador. Tanto para el año Tecpat de 1064, caía en el epónimo, en el cargador del año, y para el año de 1168
estaba justamente iniciando el 1 Cuauhtémoc. No sé si quieres decir algo aquí, Isra. Recalcar, César, recalcar el mecanismo que estás poniendo ahí en rojo, por efecto del corrimiento del ciclo de las veintenas, ¿no? De repente se ha llegado a cuestionar o se nos cuestiona que para qué sirve un calendario en el que las veintenas se desfasen, ¿no? Que eso hace completamente inútil el calendario. Pues no, ahí está, gracias a ese movimiento de las veintenas se están marcando ciclos importantes. Ese calendario está sirviendo para justamente señalar las fechas en las que hay movimientos. Vamos a usar una terminología que pues de repente nos gusta mucho. Un momento en el que la energía solar, vamos a llamarla así, el tonal del universo es propicio para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Si el calendario deja de tener esa dinámica, todos estos ciclos, todas estas coincidencias dejan de tener efecto. Es un poquito como le comentaba de manera un tanto humorística hace unos días a un compañero del círculo de estudio, ¿no? Que decía, bueno, imagínate que tú, que Navidad y Año Nuevo siempre cayeran en el mismo día de la semana, pues de repente imagínate que siempre cayeran en domingo, pues ya no nos vamos de puente, ¿no? O sea, nos conviene que de repente se esté moviendo esto porque significa algo para nosotros, ¿no? Un ejemplo muy burdo quizá, pero que quiere dar a entender que esos cambios, que el paso cenital nunca caiga siempre en el mismo momento de la veintena, del año solar, vamos a llamarlo así, del Shiwit más bien, sí, porque es diferente el Shiwit que el año solar en un momento dado. Esto es lo que nos permite justamente toda esta carga simbólica tan maravillosa, tan impresionante, se requiere justamente de este mecanismo en donde las veintenas y el tonal Powali tengan ese giro, esa dinámica de moverse como las manecillas de un gran reloj cósmico, me gusta decirlo a mí. Eso podría yo agregar a esto que nos comentas, César. Exactamente, si no fuera porque las veintenas se recorren, no podríamos dar una explicación de por qué se eligió el año 1168, por ejemplo, ¿no? Y aquí, a través de que las veintenas se recorren, puedo decir que se eligió ese año porque estaba coincidiendo el inicio del año justamente con el paso cenital en Teotihuacán, ¿no? O en el caso anterior, en el año de 1064 se eligió ese año como inicio porque el cargador del año estaba coincidiendo también con el paso cenital en Teotihuacán. Ahí está el factor común, Teotihuacán. Y están justamente distanciados en el tiempo, 1064 y 1168, pero los dos relacionados a Teotihuacán y relacionados al ciclo de las veintenas. Es justamente, ahí vemos, es una comprobación de que las veintenas eran dinámicas. Y así, pues hay un montón de ejemplos de esto, ¿no? Pues bueno, pues no sé si quieren hablar algunas conclusiones, Gastón, Gerardo, la gente, a mí me gustaría escucharlos y pues adelantarme y darle muchas gracias por haberme escuchado en esta ponencia, que espero les haya gustado lo que mostramos sobre la parte de los pasos cenitales y su importancia al inicio de las migraciones y su importancia para la elección de la latitud en donde se iban a ir fundando estas ciudades. Me gustaría escucharlos, Gerardo, Gastón, y después le abrimos ahorita la palabra a toda la gente que amablemente nos acompaña esta noche. Si gustan primero ustedes dos y durante toda la charla estuvieron comentando los compañeros que están conectados en Zoom y entonces si pudieran Gerardo e ir adelantando al final, me permito yo tomar la palabra para darle lectura y voz a los comentarios y preguntas que nos han estado haciendo tanto en el chat como en el Facebook a los compañeros. Adelante. No, pues aquí reiterar mi admiración por estos resultados de esta investigación y definitivamente enfatizar lo que comentó Isra hace rato. Los antiguos decían que ese calendario lo había enseñado, los había otorgado Quetzalcóatl, ¿no? Y dado que Quetzalcóatl está directamente relacionado a Venus, podemos tomar en cuenta que Venus es la clave,
es la clave de los cálculos. Y como tú decías, César, hace rato, pues claro que de ahí emana el número 13, ¿no? Y sabemos que el número 13, en contra de todas lo que culturalmente se maneja actualmente, que es el número de la mala suerte, el número de los malos augurios, pues aquí era todo lo contrario, ¿no? Era la clave, era el eje pues, del conocimiento y del cálculo preciso de todas las cuentas calendáricas, astronómicas y hasta de la vida misma, ¿no? Solo eso, muchas gracias.